Joder. Al fin el día ya acabó. Hoy sí que le fue muy bien a la cafetería, mucha gente ha entrado. En efecto. Por esta ocasión, podemos cerrar un poco más temprano, ¿qué te parece? Eso sería una buena idea. Estaría genial pasar la noche aquí, bueno, ya saben. Estamos en Halloween, podemos ver películas de terror en la parte de atrás, o podemos contarnos historias de terror mientras disfrutamos de un chocolate caliente, ¿qué dicen? Me gusta la idea. ¿Y tú, desconocido? ¿Qué dices? Mientras no vuelvas a destruir la cafetera como la vez anterior, me apunto. Oye, yo no me he asustado. Solo fue la impresión lo que me hizo golpear la cafetera. No fue mi culpa. Claro, la impresión fue tan grande que del susto, lanzaste tu rayo láser que casi nos matas y terminaste volando la cafetera en pedazos. Eso no es cierto, es mentira. Power, pásame el llavero, voy a echarle seguro a la puerta. Listo. Luces apagadas, botanas en mano, es hora de disfrutar de la película de terror XD. De puta madre, se fue la luz. Con un carajo, ¿y ahora qué coño vamos a hacer? Pues no nos queda de otra que esperar a que la luz regrese. ¿Pero qué haremos mientras regresa? Oye, desconocido, ¿y qué tal si te grabamos contando creepypastas? Sí, vamos, hazlo, aprovechemos la ambientación y la situación para hacer un especial. Como lo dijo Power, estamos en Halloween, hay que ponernos en onda con la situación. Vamos, desconocido, hazlo. Al parecer no puedo tomar un descanso ni en días festivos, ¿no es así? ¿Qué más da? Traigan la cámara, y yo haré la magia. Las creepypastas, es el equivalente a las leyendas urbanas adaptadas a la nueva era cibernética, y quieran o no, ha sido pieza importante en la historia de YouTube e Internet en general. Y es verdad que hoy en día las creepypastas han perdido su esencia con el paso del tiempo, gracias al humor moderno de Internet y lo estúpido que estas puedan llegar a ser, pero como dicen por ahí, hay que excavar entre la mierda para encontrar oro, y entre miles de creepypastas malas, existen también historias de terror bien escritas y que te hacen adentrarte más y más en la historia junto al protagonista. Hola a todos, yo soy su amigo y servidor, el desconocido. Y el día de hoy, desviándonos un poco de la temática del canal y como mi primer video temático, en este Halloween, o el día que haya subido el video, realizar el top de las 5 mejores creepypastas que he leído en el internet. Estoy consciente de que ahí afuera habrán más creepypastas buenas, pero este top está basado en mi opinión personal, así que si tu creepypasta favorita no está en este top, tranquilo, eres libre de poner tus opiniones en los comentarios, y con el fin de este video también es de difundir creepypastas poco conocidas, así que todos terminamos ganando XD. En este video, tomaremos creepypastas provenientes de cualquier sitio, es decir, ya sean creepypastas provenientes de YouTube o también creepypastas escritas de algún foro, ya sean traducidas o en español, como también creepypastas de todo tipo, ya sean de videojuegos, episodios perdidos, etcétera, etcétera, así que trataremos de hacerlo lo más variado. Sin más flora, comencemos. Número 5. Buscando ideas e ideas para una edición especial de la revista Electronic Gaming Monthly para el Día de Noche de Brujas, se te ocurre la idea de ir a un Blockbuster para conseguir una consola, y para tu suerte, el dueño te vende una PlayStation 1 con varios juegos a precio de risa. En un momento dado mientras intentabas acceder a tu consola, te llevarías la experiencia más incómoda y aterradora que una consola te podía dar. En el puesto número 5 se lo lleva la creepypasta, un suceso extraño con mi PlayStation del usuario Kenichi Kuroki. La corta historia narra la extraña y escalofriante anécdota de un chico que al haber adquirido una consola PlayStation 1, aparentemente alterada, al usarla como reproductor de música se trabaría, y al revisarla, en múltiples veces la consola detecta una alteración ilegal del hardware, advertiría al dueño de la modificación.
Tal vez a la hora de verla no produzca tanto miedo, si eres de esa generación que ha nacido con consolas más recientes, pero para aquellos que tuvieron la fortuna de contar con un ejemplar, sabrán lo incómodo y aterrador que pueden llegar a ser simples pantallas de carga con un silencio abrumador o sonidos altos. La historia no utiliza elementos exagerados característicos de las creepypastas, no usa sangre hiperrealista, monstruos, asesinos o cualquier otra cosa, sino que la creepypasta se sostiene de la reciente tendencia de las pantallas antipiratería de muchas consolas, solo repitiéndose una y otra vez el logo de Sony mientras van llegando los mensajes de advertencia, en un fondo rojo con solo el silencio incómodo de la televisión. Muy simple la historia, pero gracias a la grabación como evidencia del suceso crearía una sensación incómoda y verdaderamente escalofriante, sin emplear sonidos altos o imágenes terroríficas. Una experiencia incómoda que puede pasarte a ti, a un amigo, a un familiar o a un conocido. Difícil de creer, pero es solo eso, un suceso extraño en una PlayStation. Puesto número 5. Número 4. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que acaba de pasar? Luego de haber leído el mensaje de respuesta de Ben Boquelet, mi vida ha cambiado en su totalidad. Un extraño capítulo del increíblemente mundo de Gumball fue suficiente para que oficiales se llevasen a mis padres al ser sospechosos de la desaparición de mi hermano menor. ¿Sabes? Siento que acabo de sentir un déjà vu, al parecer estoy viviendo ese capítulo en carne propia. En el puesto número 4, se lo lleva, El duelo, de la serie El increíble mundo de Gumball. Esta es la primera creepypasta a modo de episodio perdido en este top, y muy bien merecido se lo ha ganado. Y es que, aunque esta historia no tenga el plot twist más grande, la historia más original o la revelación más grande, cuenta con un factor que la mayoría de historias de episodios perdidos no tiene. Y es usar la premisa de la serie, que ya de por sí se caracteriza por no tomarse en serio a sí misma, en darle una premisa implícita y oscura. La historia nos narra la vivencia de un chico que veía Adult Swim a altas horas de la noche, y justo cuando dieron las 4 de la mañana, se sintonizó un capítulo especial del increíble mundo de Gumball, llamado, El duelo. Esta historia, a pesar de ser una más del género de episodios perdidos, destruye la premisa original de la serie, y se arriesga para convertirlo en una trama oscura e intrigante, en donde tú, como espectador, no sabes cómo los personajes llegaron a esa situación, sino que con los pocos diálogos que cuenta, deja a interpretación lo que pudo haber ocurrido. Esta, y junto a la creepypasta de Drake y Josh, una broma que nos salió mal, son las únicas creepypastas en donde se justifica el uso de material gráfico y premisas maduras, pero como cualquier otra, se llegan a muchas exageraciones típicas de este género. Y la parte final de la historia, no termina con el protagonista encerrado en un manicomio o en un hospital psiquiátrico mandado por sus padres, sino que el chico se agobia por el hecho de que sus padres fueron arrestados, su hermano fue informado como desaparecido, y solo él cuenta con la única prueba del posible paradero de su hermano y del capítulo, termina siendo ignorado, justificándose el detalle de la inexistencia del capítulo original y las múltiples recreaciones hechas en YouTube. La historia de principio a fin te deja con múltiples preguntas, que al final jamás terminan siendo respondidas, dejándote con la sensación de intriga por saber qué diablos fue lo que ocurrió en verdad. Y como curiosidad adicional, la creepypasta de algún u otro modo llegó a oídos de la producción, y en el capítulo, la recopilación, a modo de escena postcréditos se hizo una referencia, pero muy evidente de la historia, que al final terminó a modo de troleo estilo Rickroll. Vaya, otro pseudo capítulo perdido se vuelve canon de la noche a la mañana, tal como ocurrió con el suicidio de Calamardo. Y dime tú, ¿estarías dispuesto a ver Adult Swim a las 4 de la mañana? Puesto número 4.
número 3. ¿Alguna vez tus abuelos te han contado historias? En algún punto de nuestras vidas, siendo muy niños, habríamos escuchado las múltiples historias de nuestros padres, o de nuestros abuelos. Algunos felices, algunos interesantes, y otros muy extraños o perturbadores. Una de las más comunes entre los abuelos eran sus anécdotas de cuando se encontraron y enfrentaron con el mismísimo diablo cuando eran jóvenes, pero la más recurrente y más cliché eran las anécdotas de cuando fueron partícipes en la Primera o Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam. Ya sean proezas o actos significativos, y en algunas veces horrores y tragedias de la guerra. Pero esta es la historia de mi abuelo cuando fue reclutado por el ejército, y que tuvo la suerte de haber sobrevivido atrapado en un túnel para ratas. En el puesto número 3 se lo lleva, Rata de túnel, por el usuario Max Lordell. La historia, narrada a modo de anécdota, nos cuenta la travesía del abuelo del protagonista como un recluta para la guerra de Vietnam, asignado al cuerpo de ratas de túnel, pero tras un ataque a manos de los vietnamitas el señor se vio obligado a refugiarse en el túnel, pero en el proceso quedaría atrapado de la cintura para abajo, estando a mercedes de la fauna local y las extremas condiciones del lugar. Esta historia no emplea ningún elemento paranormal, sino que se va por lo realista en un contexto verdadero. Para los que no sepan, una rata de túnel era un soldado asignado al cuerpo especialista, encargados de infiltrarse, obtener información y destruir los túneles del bando enemigo. El problema es que las entradas de los túneles eran tan estrechas y a completa oscuridad, que fácilmente se podrían encontrar bichos y trampas puestas por el enemigo, pero el factor que hacen aterradoras estos túneles es la fuerte sensación de claustrofobia que desarrolla el explorador. ¿Alguna vez han visto ciertas fotos de personas que se adentran en alguna cueva muy estrecha? Al ver una situación así, te provoca una gran incomodidad y un miedo a quedarse atrapado en una situación así. Bueno, ahora imagínate estar a varios metros bajo tierra, estando parcialmente inmóvil y expuesto al calor de verano, sin agua ni comida, mientras bichos se atraen por tu asqueroso olor y recorren todo tu cuerpo, y, en varios casos, llegan a picarte dejándote marcada la piel de por vida. Lo irónico de esta historia es el contraste en la forma en que el abuelo lo recuerda, como una experiencia divertida, pero al leer los detalles te hacen ver que de divertido no tuvo nada, sobre todo en la parte del panal de hormigas. Siendo toda una tortura tanto física como psicológica para el hombre al sobrevivir varios días en esa situación. Una experiencia que no es para todos, sino para los que tengan unos nervios de acero, una fortaleza psicológica para no volverte loco y un estómago de hierro. Y dime tú, ¿te atreves a adentrarte en los túneles? Puesto número 3. Número 2. ¿Saben? Si hay un motivo por la cual las creepypastas ya no se toman en serio, es gracias a la saturación de historias de episodios perdidos. Gracias a la popularidad de este subgénero, y lo mal que están desarrolladas y lo estúpido que pueden llegar a ser la mayoría de estas. Este género inició como una forma de vincular la ficción con la realidad, vinculando nuestras series, caricaturas y programas favoritos con sucesos perturbadores y fuera de lo común, para ahora hacer episodios perdidos de cualquier estupidez que exista. Sin embargo, dentro de ese montículo de intentos de historias, se pueden encontrar trabajos que a pesar de seguir la misma tendencia, con el tropo adecuado, pueden hacer una gran diferencia. Y yo, les pregunto. ¿Alguno de ustedes recuerda un episodio de South Park titulado Smiling Cherub? En el puesto número 2, se lo lleva un triple empate de 3 historias que juntas hacen un relato. Smiling Cherub, Stanley.mp4 y Buried in Hell, escritas por Salfon Haynes. Y bien, ¿cómo puedo describir esta historia?
La creepypasta en general tiene una duración muy prolongada, pero gracias a las tramas y lo intrigante que lo conforman, sientes que poco a poco estás desbordando una historia, que por cada párrafo que lees, se va tornando cada vez más y más retorcida. La historia en conjunto, narra el hallazgo de un sujeto que compró un DVD pirata de la 15ª temporada de la serie South Park en un puesto ambulante cerca de su localidad. Al disfrutar de su contenido y pasar al siguiente capítulo, nota que entre la lista de episodios había uno que no recordaba de su existencia. El usuario recalca que el episodio 8 debería de llamarse Ano Burgess, sin embargo, este se llama Smiling Cherub. Creyendo que había encontrado una versión alternativa del capítulo 8, le echa un vistazo para ver qué tal, y fue ahí, que iniciaría su horrible travesía. En general, por cada vez que intenta difundir este metraje, se va encontrando que este, de forma muy extraña, se sobreescribe a sí mismo una y otra vez, pasando de un solo metraje a convertirse en 3 versiones que cuentan una historia independiente, cada una más bizarra que la anterior. Si hay algo que me impresionó de esta historia, es que el creador se las supo ingeniar para crear una historia de terror, usando a South Park, que al igual que el increíble mundo de Gumball, es una serie que se caracteriza por no tomarse en serio, ni a nadie, ni a sí mismo, claro, con ciertas excepciones que llegan a tocar temas maduros. A pesar de que esta historia se vea muy tedioso y extenso gracias a las líneas y líneas de escritura, el creador de este quiere que vayas junto al protagonista en un descubrimiento más allá de lo que puedas imaginar. Smiling Cherub y sus secuelas toman la premisa de South Park para contarnos una historia oscura, que desborda un gran misterio del por qué el archivo va cambiando conforme lo va modificando. Smiling Cherub es una de las pocas creepypastas que complementan su relato con capturas de pantalla del metraje, dándole más credibilidad a su existencia y poniéndote en cara lo que tuvo que ver el creador, y de verdad, el trabajo de edición del creador resulta muy bueno y escalofriante. Sin la necesidad de emplear medios como el gore o órganos hiperrealistas, sino que las fotos logran infundirte incomodidad, miedo y ansiedad, solamente empleando a los personajes de South Park imitando el estilo de imagen curseada. La historia en general no quiere que sea una anécdota o relato genérico de una experiencia paranormal o un episodio ultra exagerado de este tipo de creepypasta, sino que busca ser parte de aquellos relatos de gente que encuentra materiales editados de procedencia desconocida o un bootleg. Esto se ve reflejado en los múltiples intentos fallidos por el creador de subir el archivo, solo quedándole publicar el metraje a modo de relato, complementado con fotografías del video. Luego de leer esto, deberías de revisar tu bandeja, porque podría ser Jerome quien te suplica por su ayuda mientras está dentro de un ataúd junto a los muertos. Puesto número 2. Necrosleep.net. Una creepypasta no necesita de entidades sobrenaturales o archivos malditos para generar miedo, a veces, solo se necesita indagar en los rincones más oscuros del internet para verdaderamente vivir una espantosa tragedia. Necrosleep.net es el relato de un drogadicto que busca ganarse su lugar en el mundo. Mediante un blog, el administrador iba relatando su vida diaria, hasta que en un momento recibe una extraña invitación de una página para probar un fármaco milagroso. La redacción de esta va bajando de poco a poco, iniciando como un simple blog, pasando a la búsqueda de dicha página y las consecuencias de sus decisiones. Es una historia crudamente degradante, vaya, como la vida de un drogadicto que se engaña a sí mismo en un círculo de vicio que terminará acabando con su vida. U53RDB. En mi tiempo de ver vídeos de terror acerca de creepypastas de videojuegos, solo un puñado de estos me ha generado intriga, mezclado con incertidumbre y un hormigueo en mi espalda por lo terrorífico y extraños que pueden llegar a ser.
U53RDB convierte un videojuego tan simple e inofensivo como lo es el Plantas contra Zombies en un espectáculo de horror y una experiencia abrumadora a cada minuto. Un video que te deja con más preguntas que respuestas, con una sensación de que algo no anda bien y que cada vez va escalando a peor. Así, en mi opinión, es como deberían ser las creepypastas sobre videojuegos. Nada de gore, nada de elementos exagerados o historias rebuscado alargadas. Solo una experiencia corta de inquietud que te deje intrigado y aterrado. Esas cosas no son dinosaurios. Cuando descubrí que había creepypastas basadas en dinosaurios, me quedé impresionado al ver que había fanáticos de metraje basados en dinosaurios, utilizando a estas criaturas un formato tan desgastado como los con las creepypastas, y fuera de llevarme una decepción, me llevé un buen sabor de boca con esta historia, y realmente estas criaturas pueden dar para un sinfín de historias de este tipo. Esta historia capta muy bien la esencia de los libros de Jurassic Park, usando el género de tecnotriller para causar tensión en el espectador, no con espíritus o seres paranormales, sino usando a los dinosaurios como en realidad lo son, no como animalitos que pueden ser domesticados y que sienten cariño hacia a los humanos, sino como animales prehistóricos altamente violentos, pero el tremendo plot twist hace que tu culo flipe en colores, hace que veas de otra forma los dinosaurios de Jurassic Park, o más bien, veas de otra forma las películas. Número 1. Alrededor de este top, se han visto historias que relatan hallazgos e historias de todo tipo. Desde hallazgos de archivos u objetos embrujados, anécdotas de terceros. Sin embargo, si hay historias realmente atroces y terroríficas por lo crudo o mórbido que pueden llegar a ser, y esto con el paso del tiempo me ha dado la razón, se pueden encontrar allá afuera. Entre la multitud de gente que se mezcla entre la sociedad. Gente de ahí afuera, que pasan por al lado tuyo, que tienen una vida propia, con su forma propia de pensar, con gustos diferentes a ti. Pero cuando la puerta que separa la intimidad y el exterior se cierra, se desvelan los mundos más extremos y desagradables. Esta es la historia de Leonel, pero también la de Jennifer, Alisa, Mateu, Alice y demás. En el puesto número 1, se lo lleva la creepypasta, El burdel de las parafilias, de la escritora Fairuza. Esta historia, o más bien historias, son una colección de relatos de antología sin relación directa entre sí, pero, si hay algo que tienen en común son en su temática muy peculiar. Bien, en la descripción de la historia me voy a limitar mucho, pero mucho, debido a que el contenido de esta historia es muy explícito. La historia en general narra la existencia de un lugar llamado el Burdel de las Parafilias, un establecimiento donde todo tipo de personas acuden para solicitar cualquier tipo de servicio, bueno, ya saben, no hace falta ser tan explícito. Y cuando digo cualquier tipo de servicio, es a todo lo blasfemo y moralmente cuestionable que se te venga a la mente. Cada capítulo de esta historia tiene una temática diferente, por lo que, por cada parafilia, consta de un protagonista diferente. La forma de escritura y narración de estos relatos resultan muy impecables y muy repulsivamente detallados, dejándote que tú como espectador, hagas uso de tu imaginación para darle vida al relato. Lo que le da su merecido lugar en el top, es su originalidad. Fuera de la escritora crease un relato erótico más, que te encontrarías por ahí en Wattpad, decidió irse por el lado más decadente y repulsivo del erotismo. La historia junto a su narración no tiene el fin de causar una sensación de excitación, creo, sino que busca transmitir un relato retorcido en donde las personas caen ante los instintos más bajos para llegar al pináculo del placer, sin importarles a cuántas personas tienen que lastimar en el proceso. A través de las historias, gracias a los detalles de las vejaciones que perpetúan los protagonistas, te hacen simpatizar por el sufrimiento que sus víctimas puedan llegar a experimentar, aunque la tercera historia se desvía de la fórmula para cambiar de roles, dándonos la sensación de que en cualquier momento la historia se puede desviar para entregarnos algo nuevo. Y esta historia, a pesar de ser meramente ficción, en el internet este tipo de contenido se puede encontrar con mucha facilidad y en redundancia, gracias a ciertas páginas y usuarios esparcidos por el vasto mundo. Por supuesto, si te atreves a leer esta historia, hazlo con mucha precaución y en soledad total por lo detallado y morboso que pueden llegar a ser los detalles. Y por supuesto me deslindo de toda responsabilidad si su familia los encuentre leyendo esto y terminen desheredados, puteados o vistos como unos enfermitos, o de desarrollar gusto por las parafilias presentadas en el relato. Número 1.